Imaginen por un momento que esta noche se escucha la trompeta de Dios. No una alarma humana, no una noticia de última hora, sino la voz del Señor llamando a su iglesia. En un instante, los muertos en Cristo resucitan y los creyentes vivos somos transformados. La pregunta no es solamente cuándo ocurrirá. La pregunta urgente es, ¿estamos preparados? Bienvenidos al canal 22 del pastor Eduardo Gutiérrez. Hoy abriremos la Biblia para estudiar 7 razones por las que muchos creyentes evangélicos y pentecostales esperamos el rapto de la iglesia antes de la gran tribulación. Antes de comenzar, una aclaración necesaria. No estamos poniendo fechas. Jesús nos llamó a velar, no a fabricar calendarios. Tampoco buscamos producir miedo. La profecía bíblica fue dada para despertar esperanza, santidad, consuelo y urgencia evangelística. Como enseña la postura histórica de las asambleas de Dios, el peso conjunto de las Escrituras favorece un rapto pretribulacional y subraya la inminencia del regreso de Cristo. Nuestro texto fundamental está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Pablo explica que el Señor mismo descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los creyentes vivos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y termina con una orden: consolarnos unos a otros con estas palabras. La palabra traducida como arrebatados comunica una acción repentina y poderosa: tomar, levantar, trasladar. El rapto no es una invención cinematográfica ni depende de que la palabra española aparezca como título doctrinal. La realidad está descrita directamente en el texto. Cristo llama, los muertos resucitan y su iglesia es reunida con él. Primera de Corintios 15 añade otro detalle. No todos los creyentes pasarán por la muerte, pero todos serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. El cuerpo corruptible será revestido de incorrupción. El rapto no es solamente un cambio de ubicación, es también una transformación gloriosa preparada por Dios para los redimidos. Razón número 1. El Nuevo Testamento presenta la venida de Cristo por su iglesia como inminente. Inminente no significa que nosotros conozcamos el día, significa que ningún acontecimiento profético claramente identificable tiene que cumplirse primero para que el Señor llame a su pueblo. La iglesia vive mirando hacia arriba, esperando al Hijo de Dios desde los cielos. Por eso Jesús contó parábolas de siervos vigilantes y vírgenes con lámparas encendidas. La aplicación no era calcular una fecha, sino permanecer listos. Si antes del rapto tuviera que ocurrir toda la secuencia pública de los sellos, las trompetas y las copas, la expectativa inmediata perdería fuerza, pero la exhortación apostólica es constante. Velad, estad firmes, esperad al Señor. Razón número 2. La Biblia distingue el rapto de la manifestación gloriosa de Cristo al final de la tribulación. En el rapto los creyentes son reunidos con el Señor en el aire. En la venida visible descrita en Apocalipsis 19, Cristo desciende como Rey y Juez, acompañado por los ejércitos celestiales, para derrotar a las fuerzas rebeldes de la tierra. En el rapto domina el lenguaje de consuelo, reunión y transformación. En la venida gloriosa domina el lenguaje de juicio, guerra justa y establecimiento del reino. Son partes del gran regreso de Cristo, pero presentan escenas, propósitos y movimientos diferentes. La lectura pretribulacional entiende que primero Cristo recibe a su iglesia y después vuelve con ella en gloria. Razón número 3. La iglesia no ha sido destinada para la ira divina. Primera de Tesalonicenses 5 afirma que Dios no nos puso para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Esto no promete una vida sin persecución. Los creyentes pueden sufrir por su fe, pero la tribulación descrita en Apocalipsis es, de manera especial, la hora del juicio de Dios sobre un mundo rebelde. Aquí debemos distinguir dos cosas. La persecución viene del mundo, del pecado y del adversario. La ira escatológica procede del tribunal de Dios. La iglesia nunca recibió garantía de escapar de la oposición humana, pero sí descansa en Cristo, quien nos libra de la ira venidera. El rapto pretribulacional armoniza con esa promesa de liberación. Razón número 4. Apocalipsis 3:10 contiene una promesa extraordinaria a la iglesia fiel de Filadelfia. Cristo promete guardarla de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Observe que no dice solamente protección dentro de ciertas dificultades,
Habla de ser guardados de una hora mundial destinada a probar a los moradores de la tierra. Quienes sostienen el rapto pretribulacional ven aquí una promesa que trasciende a la congregación local y anticipa la preservación de la iglesia antes del periodo universal de prueba. No basamos toda la doctrina en un solo versículo, pero este texto encaja con el patrón general. Cristo conoce a los suyos y sabe librarlos antes de que llegue la hora señalada de juicio. Razón número 5. La estructura de Apocalipsis muestra un cambio significativo. En los capítulos 2 y 3, la iglesia aparece repetidamente en los mensajes a las 7 iglesias. A partir del capítulo 4, cuando comienza la escena celestial y se aproxima la apertura de los sellos, la palabra iglesia deja de ocupar el primer plano en la tierra. Esto por sí solo no sería una prueba definitiva. Sin embargo, dentro de la lectura pretribulacional forma una pieza coherente. La iglesia es presentada en la tierra, luego la atención pasa al cielo. Después se desatan los juicios y Dios vuelve a tratar de manera particular con Israel y con las naciones. La ausencia narrativa concuerda con una iglesia ya reunida con Cristo. Razón número 6. Daniel capítulo 9 separa el programa profético de Israel del misterio de la iglesia. Las 70 semanas fueron decretadas sobre el pueblo de Daniel y sobre su santa ciudad. 69 semanas conducen hasta el Mesías. Queda una semana final asociada con un pacto, su ruptura a la mitad y una culminación de juicio. La lectura dispensacional pretribulacional entiende que la era de la iglesia ocupa el intervalo antes de esa semana final. Cuando la iglesia sea arrebatada, el reloj profético relacionado con Israel avanzará hacia su tramo culminante. Esto no significa que Dios haya abandonado a Israel. Al contrario, confirma que sus pactos y promesas no han sido cancelados. Romanos 11 advierte a los creyentes gentiles que no se vuelvan arrogantes. Israel experimentó endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y Dios todavía llevará adelante su propósito redentor. La iglesia no reemplaza a Israel como si Dios hubiera roto su palabra. El mismo Dios que guarda la iglesia cumplirá lo prometido a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Razón número 7. La tribulación tiene propósitos distintos de la misión actual de la iglesia. Daniel la relaciona con Israel y Jerusalén. Apocalipsis la presenta como juicio sobre los moradores de la tierra. También muestra un remanente testigos y una multitud que llega a la fe durante ese periodo. Dios seguirá salvando, pero el escenario será diferente al tiempo presente de la iglesia. Algunos preguntan, ¿y qué hacemos con 2 de Tesalonicenses 2? Pablo habla de la reunión con Cristo, de la rebelión, del hombre de pecado y de aquello que ahora lo detiene. Los intérpretes difieren sobre la identidad exacta del que detiene. La postura pretribulacional suele relacionar esa restricción con la obra del Espíritu Santo por medio de la iglesia. Esto no significa que el Espíritu Santo desaparezca de la tierra. Nadie puede ser salvo sin su obra. Significa que su ministerio restrictivo mediante la iglesia cambia cuando la iglesia es retirada. Entonces el inicuo podrá manifestarse en el tiempo permitido por Dios, aunque su final ya está decretado. Cristo lo destruirá con el resplandor de su venida. Ahora detengámonos en una objeción común. La iglesia siempre ha sufrido, por lo tanto atravesará necesariamente la tribulación. La primera afirmación es verdad. La segunda no se desprende automáticamente de ella. Jesús prometió aflicción en el mundo, pero Apocalipsis describe además un periodo único, mundial y delimitado de ira judicial. Persecución histórica y tribulación escatológica no son idénticas. Otra objeción dice que el rapto pretribulacional es una doctrina moderna. Sin embargo, una doctrina no se decide por la fecha en que fue sistematizada, sino por su fidelidad al texto bíblico. La Iglesia también tardó siglos en formular con precisión otras enseñanzas. La pregunta decisiva sigue siendo, ¿qué explicación integra mejor todos los pasajes? Debemos mantener humildad. Creyentes fieles sostienen posiciones pretribulacionales, mesotribulacionales, preira o postribulacionales. No convertimos el orden profético en requisito para la salvación. Somos salvos por gracia, mediante la fe en Cristo. Pero tampoco debemos abandonar el estudio. La profecía forma parte de la palabra inspirada y fue dada para ser leída, entendida y obedecida. Y aquí está la verdad que no puede perderse entre diagramas. El rapto es la esperanza bienaventurada. Tito 2 conecta esa esperanza con una vida sobria, justa y piadosa.
Quien realmente espera a Cristo no vive obsesionado con rumores, vive limpiando su corazón, reconciliándose, sirviendo, evangelizando y usando bien el tiempo. Atención, visita ahora mismo regaloenvivo.com e introduce este código RBSNZ. RBSNZ. El primero que lo haga puede recibir un premio de hasta $500. Corre a regaloenvivo.com y participa gratis. La profecía no fue dada para que el creyente se esconda, sino para que trabaje mientras hay luz. Cada noticia debe impulsarnos primero a la oración, no a la especulación. Cada señal general del fin debe recordarnos que el evangelio todavía debe ser anunciado. La iglesia que espera la trompeta debe tener una Biblia abierta, rodillas dobladas y labios dispuestos a testificar. Permítame hacerle una pregunta personal. Si Cristo llamara hoy a su iglesia, ¿usted pertenece verdaderamente a Él? No pregunto si conoce vocabulario profético, si ha visto películas cristianas o si su familia asiste a una congregación. Pregunto si se ha arrepentido de sus pecados y ha confiado en Jesucristo como Señor y Salvador. Jesús murió por nuestros pecados, resucitó corporalmente y ofrece perdón y vida eterna a todo el que cree. No trate de prepararse acumulando méritos. Venga a Cristo, dígale con sinceridad: Señor Jesús, reconozco mi pecado. Creo que moriste y resucitaste por mí. Perdóname, hazme tuyo y enséñame a vivir esperando tu regreso. Iglesia del Señor, nuestra esperanza no es escapar por cobardía. Nuestra esperanza es estar con Cristo. El centro del rapto no es la desaparición de personas, sino la presencia eterna del Salvador. Y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la promesa, esa es la meta, esa es la razón por la que podemos consolarnos unos a otros. Comparte este episodio con alguien que siente temor al hablar de los últimos tiempos. Escriba en los comentarios: mi esperanza está en Cristo. Suscríbase al canal 22 del Pastor Eduardo Gutiérrez y permanezca atento a los próximos estudios de Daniel, Apocalipsis, Israel y el rapto. Maranata, el Señor viene. Y esto que acabo de decirte no es un cuento de miedo, es lo que las Escrituras anunciaron con claridad. La iglesia sale antes de que caiga la ira, y las señales que vemos gritan que estamos cerca. Ahora óyeme bien, porque esta transmisión no se detiene. En segundos arranca el próximo bloque, aquí mismo, sin que muevas ni un dedo. No te vayas, quédate ahí, porque lo que viene golpea igual de duro que esto. Y te lo digo desde ya, no vas a querer perdértelo. Mientras sigues mirando, déjame tu comentario abajo. Dime qué piensas. Y agarra el celular y comparte esta transmisión ahora mismo con alguien que necesita oír esto antes de que sea tarde. Prepárate, que seguimos. No te muevas, que esto no para.